Esta noche, en la mansión Albora, hay una mujer humilde a punto de hablar, y cuando ella abra la boca, nada volverá a ser igual, porque Zihan, ese patriarca orgulloso que cree manejar cada hilo del clan, está a punto de cometer el error más grande de su vida. Quiere expulsar a Fikriye, la madre de Alia, creyendo que la protege, sin imaginar que esa mujer carga un secreto que pertenece directamente a Boran, un secreto enterrado desde antes de su muerte, un secreto que conecta el pasado oscuro de Alia con las paredes mismas de esta mansión. Y si tú estás aquí conmigo, viviendo cada capítulo de esta novela, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque lo que vamos a desentrañar hoy es el momento en que la matriarca Sadakat empieza a temblar. Sí, familia, a temblar. Una conversación, una confesión. Eso es todo lo que necesita Fikriye para sacudir los cimientos del clan Albora. Y Zihan, sin darse cuenta, está abriendo con sus propias manos la puerta por donde va a entrar la verdad. Prepárate, porque la mansión Albora nunca volverá a ser la misma. Todo comienza cuando Zihan, viendo a Alia destrozada por la llegada inesperada de su madre biológica, decide tomar las riendas del asunto como siempre lo hace. Como siempre, mi gente. Porque ese hombre, ese Zihan Albora, no sabe pedir, no sabe consultar, no sabe escuchar. Ese hombre solo sabe decidir. Y esta vez decidió que Fikriye se iba. Punto. Final. Cerrado el asunto. Compró el pasaje, lo puso sobre la mesa y miró a esa mujer con esa mirada de hielo que conocemos tan bien. Esa mirada que ha hecho temblar a tribus enteras en Mardin. Y le dijo, con la voz firme, con esa autoridad que parece sentencia de muerte: usted se va. Mañana mismo. Mi cuñada ya sufrió bastante por su culpa. Aquí no hay lugar para usted en esta casa. Pero ay, Zihan, ay, mi querido Zihan, lo que no sabías cuando dijiste esas palabras. Porque Fikriye, mi gente, Fikriye no es la mujer que ustedes creen. Fikriye no, es la madre desnaturalizada y arrepentida que aparece a pedir perdón. No, no y no. Fikriye llegó a Mardin con un propósito. Llegó con un secreto enterrado en el pecho durante años. Y cuando escuchó a Zihan decirle que se fuera, esa mujer levantó la cabeza, lo miró directo a los ojos y soltó la frase que va a quebrar a los Albora para siempre. Yo no vine aquí por mi hija, Zihan Bey. Yo vine aquí porque tengo algo que decirle. Sobre su hermano, sobre Boran. Dios mío del cielo, Dios mío del cielo, familia. Cuando escuché esa frase salir de la boca de Fikriye, el aire se me fue del cuerpo. Se me fue, mi gente. Porque hasta ese momento, hasta ese mismísimo momento, nadie en esa mansión sospechaba que Fikriye tuviera algún vínculo con los Albora. Nadie, ni Alia, que pensaba que su madre venía por interés, ni Sadakat, que la veía con desprecio desde su trono, ni el propio Zihan, que la trataba como una piedra en el zapato. Pero esa frase, esa única frase, cambió absolutamente todo. ¿Se acuerdan cuando Alia descubrió el testamento secreto que Boran le había dejado a Zihan? ¿Se acuerdan del dolor profundo que sintió Alia al darse cuenta de que su esposo le había escondido el peso de su sobrenombre, la maldición de ser un Albora, las amenazas que pesaban sobre él? ¿Se acuerdan de eso, familia? Pues prepárense bien, porque ese testamento era apenas la punta del iceberg. La punta, mi gente. Lo que Fikriye guarda en el pecho hace que el testamento de Boran parezca apenas una carta de despedida amable. Zihan, al escuchar el nombre de su hermano salir de los labios de esa mujer extraña, sintió que el piso se le abría. ¡Se le abría, familia! Pero como buen Albora, como buen orgulloso, no demostró nada. Apretó los puños, endureció la mandíbula y respondió con esa frialdad calculada que tanto lo caracteriza. Mi hermano está muerto. Lo que usted tenga que decir sobre él ya no importa. Tome el pasaje y váyase. Pero qué error, Zihan, qué error tan grande. Porque Fikriye, con una calma que helaba la sangre, con una sonrisa amarga que parecía venir desde el fondo de un pozo, le respondió: importa, Zihan Bey, importa mucho. Porque si yo me voy ahora, si yo subo a ese avión con el pasaje que usted me compró, me llevaré conmigo el secreto que su hermano me confió la noche antes de morir. Se vino todo abajo, familia. Se vino todo abajo. Yo no lo podía creer cuando vi la cara de Zihan transformarse. Esa cara de hielo que conocemos, esa cara de patriarca implacable, se quebró. Se quebró, mi gente. Por un segundo, apenas un segundo, todos pudimos ver al hombre detrás de la máscara, al hermano que perdió a su sangre, al hijo que jamás supo realmente cómo murió su Boran. Y en ese segundo, Zihan supo con cada hueso de su cuerpo que esa mujer no estaba mintiendo.
que esa mujer cargaba con algo, algo terrible. Pero ay, mi gente, ay. Porque mientras esto pasaba en el despacho de Zihan, ¿saben dónde estaba Alya? ¿Saben dónde estaba nuestra protagonista? La mujer que más derecho tenía a escuchar esa conversación. Estaba siendo mantenida al margen, familia. Zihan, en su afán de proteger a Alya, había mandado a Nare a distraerla en el jardín. La había alejado deliberadamente de la conversación que iba a cambiar su vida para siempre. Y eso, amigos míos, fue la gota que iba a derramar el vaso. La gota, la mismísima gota. Porque Alya, esa mujer fuerte, esa doctora que ha aprendido a sobrevivir entre lobos, esa madre que ha luchado capítulo tras capítulo por su hijo, ya no es la Alya asustada que llegó de Canadá. Ya no, mi gente. Esta Alya ha sido herida tantas veces, ha sido engañada tantas veces, ha sido traicionada tantas veces, que su instinto se ha vuelto afilado como una navaja. Y cuando vio a Nare insistiendo en mostrarle las rosas del jardín, mientras Zihan se encerraba con su madre, esa mujer supo, familia, supo que algo estaba mal. ¿Qué está pasando, Nare?, le preguntó Alya con esa voz suave pero firme que usa cuando ya no acepta mentiras. ¿Por qué Zihan está hablando con mi madre a puerta cerrada? ¿Y por qué tú estás aquí distrayéndome con flores? Pobre Nare, mi gente, pobre Nare, esa joven que adora a Alya como a una hermana, esa muchacha que ha sufrido tanto bajo el yugo de Sadakat, no supo qué responder. Bajó la mirada, se mordió los labios y con los ojos llenos de lágrimas le susurró: «Perdóname, Alya, mi hermano dijo que era por tu bien, por tu bien, por tu bien». ¿Cuántas veces, familia, cuántas veces los hombres como Zihan han usado esa frase para pisotear la voluntad de las mujeres? ¿Cuántas veces el «por tu bien» ha sido la excusa perfecta para esconder verdades, para decidir destinos, para callar voces? Y Alya, esa mujer que ya no es la misma de antes, lo entendió perfectamente. Lo entendió. Y la furia legítima, sagrada, justa de una mujer cansada de ser tratada como un objeto frágil. Esa furia se le subió a los ojos. Sin decir una palabra más, Alya soltó las flores que Nare le había puesto en las manos, dio media vuelta y caminó hacia el despacho de Zihan con un paso tan firme, tan decidido, que las cortinas parecían temblar a su paso. Las cortinas temblaban, mi gente, temblaban. Y allí frente a la puerta del despacho, ocurrió la primera gran escena de este capítulo inolvidable, porque Alya, sin tocar, sin pedir permiso, sin avisar, abrió la puerta de golpe, familia, y entró como entra una tormenta, como entra un relámpago que parte el cielo en dos. Zihan y Fikriye se quedaron paralizados como dos estatuas, y Alya, con esa mirada de fuego que solo las mujeres traicionadas saben tener, miró a Zihan directo al alma y le dijo: ¿En qué momento, Zihan Albora? ¿En qué momento te di yo el derecho de hablar con mi madre sin mi presencia? ¿En qué momento se te ocurrió que tú podías decidir qué es bueno y qué es malo para mí? ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! Esa escena fue pura dinamita. Zihan, ese hombre que jamás baja la mirada ante nadie, esta vez no supo dónde meter los ojos, porque sabía que Alya tenía razón, sabía que se había excedido. Sabía que el pasaje de avión sobre la mesa era una declaración de poder que él no tenía derecho a hacer. Pero antes de que Zihan pudiera responder, antes de que pudiera inventar una de sus 1000 excusas, Fikriye habló. Fikriye, la madre, la mujer del secreto, intervino con una calma que era casi escalofriante. «Hija mía, Alya, siéntate. Lo que vas a escuchar hoy va a cambiar todo lo que tú creías saber sobre tu vida. Todo». Alya, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, con la respiración entrecortada, con las manos temblándole sin que ella pudiera controlarlo, miró a su madre. Miró a esa mujer que la había abandonado cuando era una niña. Miró a esa mujer que había aparecido de la nada después de tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, Alya sintió que esa mujer no era una enemiga, no era una amenaza. Era una llave para abrir puertas que llevaban décadas cerradas. Se sentó, mi gente. Alya se sentó. Y Zihan, que también estaba de pie, dudó. Por un segundo dudó. Quería mandar a Fikriye a callarse. Quería sacarla de allí. Quería proteger a Alya del impacto que estaba por llegar. Pero la mirada de Alya, esa mirada de «ni se te ocurra interrumpir», lo hizo retroceder. Lo hizo retroceder hasta su escritorio, donde se apoyó como quien necesita un punto fijo en medio de un terremoto. Y entonces Fikriye habló. Habló, mi gente. Habló, y el mundo se detuvo. Yo conocí a Boran muchos años antes de que él conociera a Alya. Mucho antes.
cuando Boran apenas era un muchacho de 18 años, perdido, asustado, huyendo de Mardin. Yo lo escondí en mi casa. Yo lo cuidé cuando nadie más se atrevía. Y a cambio de eso, Boran me confió un secreto que jamás compartió con nadie más, ni siquiera con su esposa, ni siquiera contigo, Alia, ni siquiera con usted, Zihan Bey. No puede ser, familia. La bomba estalló. Alia, escuchando esas palabras, sintió que se le iba el aire. Boran, su Boran, el hombre con el que había compartido años de su vida, el padre de su hijo, el esposo que había llorado, el hombre que ella creía conocer mejor que a nadie en el mundo. Ese hombre tenía un pasado con su propia madre biológica. Un pasado, mi gente. Un pasado que ni siquiera le había confiado a ella, a su esposa, a la mujer que dormía a su lado cada noche. ¿Qué? ¿Qué secreto?, preguntó Alia con la voz tan quebrada que parecía hecha de cristal. ¿Qué secreto te confió Boran, mamá? ¿Qué secreto era tan terrible que ni siquiera a mí me lo dijo? Y Fikrille, mi gente, Fikrille respiró hondo, cerró los ojos y soltó la verdad que llevaba cargando sobre los hombros durante tantos años. Boran no quería casarse contigo, Alia. No al principio. Él no quería involucrarte en la guerra de los Albora. Él tenía un plan, hija. Un plan para destruir desde adentro al clan que lo había convertido en un fugitivo. Y ese plan tenía nombre, tenía rostro, tenía cómplices. Y uno de esos cómplices, hija mía, uno de esos cómplices todavía vive dentro de esta mansión. Virgen Santísima, familia. Yo casi me caigo de la silla cuando escuché eso. Casi me caigo. Zihan, mi gente, Zihan se quedó de piedra absoluta. Porque toda su vida, él había creído que Boran había sido apenas una víctima de las circunstancias, un hermano menor querido, un joven que se había ido al extranjero por miedo a las represalias de los enemigos del clan. Pero ahora resultaba que Boran no había huido. Boran había estado conspirando. Boran había estado tramando algo contra su propia familia. Y peor todavía, Boran tenía un aliado dentro de la mansión Albora. ¿Quién?, gritó Zihan, perdiendo por primera vez la compostura, golpeando el escritorio con el puño cerrado. ¿Quién es el cómplice? ¿Quién traicionó a esta familia? Dígamelo, mujer, dígamelo. Pero Fikrille, mi gente, Fikrille no se inmutó, no tembló, no bajó la mirada. Esa mujer había vivido tantas cosas, había escondido tantos secretos, que la furia de Zihan le pareció apenas una brisa. Y con esa misma calma escalofriante que tenía desde el principio, le respondió: si yo le digo el nombre ahora, Zihan Bey, usted lo mata. Y mi promesa a Boran, mi promesa a mi yerno antes de que se subiera a ese avión que jamás regresó, fue que su trabajo terminaría, que la justicia llegaría. Pero no con sangre, Zihan Bey, no con más sangre, con verdad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, mi gente! ¡Qué mujer! ¡Qué carácter! Y aquí, en este momento, ocurrió algo que yo personalmente, no esperaba. Algo que me dejó con la piel de gallina. Porque Alia, esa Alia que había escuchado en silencio durante toda la conversación, esa Alia que había estado procesando cada palabra como quien recibe golpes en el alma, esa Alia se levantó y caminó hacia su madre. Y por primera vez en años, abrazó a Fikrille. La abrazó, familia. La abrazó como abraza a una hija que finalmente entiende, como abraza a una hija que finalmente perdona. Y entre lágrimas le susurró al oído: gracias, mamá. Gracias por venir. Gracias por contarme. Por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien me trata como adulta. Y esa frase, mi gente, esa frase fue como un puñal para Zihan, un puñal directo al corazón, porque entendió, por fin entendió, que su instinto de proteger, su instinto de controlar, su instinto de decidir por Alia, no era amor, era posesión, era miedo, era ese mismo machismo ancestral que él tanto criticaba en su madre Sadakat, pero que llevaba grabado en los huesos sin siquiera darse cuenta. ¡Misericordia! Mi gente, misericordia con lo que estaba ocurriendo en ese despacho, porque ese abrazo entre Alia y Fikrille no era un abrazo cualquiera. No lo era, familia. Era un abrazo que llevaba años esperando para ser dado. Un abrazo cargado con todo el dolor de una niña que creció sintiéndose abandonada por su madre biológica. Un abrazo que cargaba el peso de 1000 noches de Alia, preguntándose por qué su madre se había ido, por qué nunca había vuelto, por qué nunca había llamado. Y ahora, en este preciso momento, ese abrazo le daba todas las respuestas que ella había necesitado durante toda su vida. ¿Se acuerdan, mi gente? ¿Se acuerdan de cómo llegó Alia a estas tierras?
¿Se acuerdan? Llegó como una mujer destrozada, viuda recientemente, con el corazón hecho añicos por la muerte de Boran. Llegó pensando que iba a cumplir un último deseo y volver a su vida normal en Canadá con su hijito Dennis. Pero ¡ay, mi gente! ¡Ay! Lo que encontró aquí fue una pesadilla. Una verdadera pesadilla, familia. Encontró a Sadakat negándose a entregarle a su propio hijo. Encontró tradiciones ancestrales que pisotearon sus derechos como madre. Encontró un mundo donde la palabra de una mujer no valía nada. Nada, familia. Y desde ese momento, Alia empezó a sufrir lo impensable. Recordemos juntos las cosas terribles que vivió esta mujer. Sadakat le disparó. ¡Le disparó, mi gente! Esa abuela aparentemente devota le metió una bala en el cuerpo para arrebatarle al niño. Y después la obligaron a sentarse a una mesa de matrimonio con Sihan. Sin amor verdadero, sin consentimiento real, solo por estrategia. Por estrategia, familia. Como si Alia fuera una pieza de ajedrez, no un ser humano con sentimientos. Y ¡ay, mi gente! ¡Ay! ¿Se acuerdan cuando descubrió el testamento secreto de Boran? Cuando se enteró de que su esposo le había escondido el peso de ser un albora durante todo su matrimonio. ¡Qué brutal fue ese momento! ¡Qué brutal! Alia, esa mujer fuerte, lloró durante días. Sintió que toda su vida había sido una mentira. Sintió que el hombre con el que había compartido años de amor era un extraño disfrazado de esposo. Y a pesar de todo esto, mi gente, a pesar de todo esto, Alia nunca se rindió. ¡Nunca, familia! Esa mujer es de fuego. Cada vez que la pisoteaban, ella se levantaba. Cada vez que la encerraban, ella encontraba la manera de salir. Cada vez que le decían, «¿Tú no decides nada aquí?», ella respondía con acciones que sacudían los cimientos de la mansión Albora. Denunció el contrabando cuando vio que la familia operaba ilegalmente. Trabajó en el hospital de Demir aunque Sihan se opusiera con todas sus fuerzas. Intentó escapar con su hijo cuantas veces fue necesario. ¿Cuántas veces, mi gente? ¿Cuántas? Y ahora en este abrazo con Fikrie, todas esas heridas, todas esas batallas, todas esas lágrimas derramadas en silencio dentro de las paredes Albora, todo encontraba un sentido. Porque finalmente, alguien la trataba como adulta. Alguien le decía la verdad sin filtros. Alguien la dejaba escoger su propio camino. Y esa persona resultaba ser la madre que ella creía perdida para siempre. Fikrie, mientras abrazaba a su hija, también lloraba. Lloraba en silencio, porque ella también había cargado con dolor durante años. Había abandonado a Alia cuando era pequeña, por razones que apenas ahora la familia empezaba a entender. Razones ligadas a Boran, razones ligadas a los Albora, razones ligadas a peligros que ella había querido alejar de su hija. Y aunque su decisión había sido, según ella, por amor, sabía que su pequeña Alia nunca lo había vivido así. Su pequeña Alia había vivido el abandono. Y eso era una herida que Fikrie llevaba clavada en el alma. «Perdóname, hija mía», susurró Fikrie con la voz quebrada al oído de Alia. «Perdóname por no haber estado. Perdóname por haberte hecho sentir que no te quería. Yo te he amado cada día de mi vida. Cada día, Alia. Y todo lo que hice, todo lo que callé, todo lo que oculté, fue para protegerte de los mismos demonios que terminaron tragándose a Boran». Alia, escuchando estas palabras, sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Al mismo tiempo, mi gente, como si su corazón fuera arcilla, siendo moldeada de nuevo. Y entendió, por primera vez en su vida, entendió que su madre nunca la había abandonado por falta de amor. La había alejado por exceso de amor, por un amor tan grande, tan protector, que prefirió cargar sola con el dolor de la separación antes que ponerla en peligro. Sihan, observando esta escena desde el otro lado del despacho, sintió que el pecho se le partía en dos, porque ese hombre que minutos antes había estado dispuesto a expulsar a Fikrie sin piedad, ahora veía claramente la magnitud de su error. La magnitud, familia. Estaba a punto de separar a una madre de su hija, a una hija de su madre. ¿Cómo iba a vivir con ese peso, familia? ¿Cómo? Sihan se desplomó en su silla. Se desplomó, mi gente. Y por primera vez en muchos capítulos vimos a ese hombre fuerte, a ese patriarca implacable, a ese guerrero del clan Albora. Vimos sus ojos llenarse de lágrimas. ¡Llenarse, familia! Lágrimas que no eran de tristeza, eran de vergüenza profunda, porque entendió que había estado a punto, a un segundo, de expulsar a la única mujer que podía traer justicia a la muerte de su hermano. Pero, ¡ay, mi gente! ¡Ay! Porque mientras esta escena ocurría en el despacho, ¿saben qué estaba pasando en el resto de la mansión? ¿Saben qué estaba pasando
con la persona que más tenía que perder con la confesión de Fikriye? Sadakat. Sadakat, mi gente. Esa matriarca de hielo que siempre se entera de todo. Porque Sadakat, esa mujer que tiene oídos en cada rincón de la casa, esa mujer que controla cada respiración bajo su techo, no sabía exactamente qué se estaba diciendo en el despacho, pero lo intuía, lo presentía. Porque desde el momento en que Fikriye había puesto un pie en Mardin, desde ese mismísimo momento, Sadakat había sentido en el estómago esa sensación amarga, esa sensación de «esta mujer trae problemas». Y ahora, con Zihan encerrado durante más de una hora con esa intrusa, Sadakat empezó a desesperarse. «Pakise», llamó Sadakat con esa voz fría que congela el aire. «Pakise, ven acá. Necesito que me digas qué está pasando en el despacho de mi hijo. Necesito que me digas todo lo que has escuchado». Y aquí, mi gente, aquí entra un personaje que muchos habíamos olvidado, pero que en esta novela siempre juega un papel crucial. Pakise, la mujer de servicio, esa mujer que ha vivido años en la mansión Albora, que ha visto y escuchado todo, que conoce los pasillos como conoce las líneas de su propia mano. Esa mujer que parece invisible pero que en realidad lo ve todo. Pakise, con los ojos bajos, con las manos retorciendo el delantal, dudó mucho, porque Pakise, esa mujer humilde, tiene un corazón, y ese corazón se había encariñado con Alia en los últimos tiempos. Pakise sabía que si le contaba a Sadakat lo poco que había alcanzado a escuchar por la rendija de la puerta, estaría firmando la sentencia de muerte de Fikriye, y a través de Fikriye, la sentencia de muerte de la posibilidad de que Alia encontrara paz. «Señora», murmuró Pakise, yo no escuché nada importante. Pero Sadakat, mi gente, esa mujer es como un sabueso, familia. Sadakat le clavó esa mirada de hielo, esa mirada que ha hecho temblar a hombres de tribu, y le dijo con voz suave pero amenazadora: «Pakise, tú llevas 20 años en esta casa. Sabes lo que les pasa a las personas que ocultan información en esta mansión. ¿Verdad que lo sabes, Pakise?» Y Pakise, la pobre Pakise, no pudo más. No pudo. Sus rodillas temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y soltó lo poquito que había podido captar. Solo escuché un nombre, señora. Un solo nombre. Escuché que la madre de Alia Hanum decía el nombre de Boran Bey, y decía algo sobre un cómplice dentro de esta casa. Se cayeron los cielos, mi gente, porque Sadakat, esa mujer de mármol, esa mujer que jamás muestra debilidad, palideció. Yo se los juro, familia, se los juro. Yo vi cómo el color se le fue de la cara a Sadakat, cómo apoyó la mano sobre la pared para no caerse, cómo respiró hondo 1, 2, 3 veces. Y entonces vino lo que nadie esperaba. Sadakat, con la voz temblándole por primera vez en toda la novela, dijo en un susurro: «No puede ser, no puede ser. Esa mujer no puede saber». ¿Saber qué, Sadakat? ¿Saber qué, mi gente? ¿Qué es lo que la matriarca de Albora tanto teme? ¿Qué secreto está enterrado en lo más profundo de esa mansión que Fikriye podría desenterrar? Misericordia, misericordia divina con lo que se viene ahora. Sadakat, sin pensarlo 2 veces, sin esperar más, despachó a Pakise con un gesto seco y se dirigió a su habitación. Y allí en la intimidad de sus 4 paredes, hizo algo que no había hecho en años. Tomó el teléfono y marcó un número que tenía guardado en el rincón más oscuro de su agenda. Un número que llevaba décadas sin marcar. Un número que pertenecía a alguien que ella creía haber enterrado para siempre con el silencio. «Halis», susurró Sadakat con la voz quebrada. «Halis, necesito que vengas. Ahora tenemos un problema muy grave. Halis, familia». ¿Se acuerdan de Halis? Ese hombre del pueblo que siempre aparecía en los trabajos sucios de la familia. Ese hombre humilde, callado, que parecía apenas un empleado más, un peón en el tablero. Pero no, mi gente, no. Halis nunca fue un peón. Halis era una pieza clave que llevaba años, esperando en silencio. Y ahora, con esa llamada de Sadakat, Halis salía de las sombras donde había estado escondido durante toda la novela. ¡Ay, mi gente! ¡Ay! ¿Y quién diría que ese mismo Halis que estaba a punto de cruzar la puerta de la mansión Albora cargaba con un secreto que iba a cambiarlo todo? ¡A cambiarlo todo, familia! Porque déjenme contarles algo sobre Halis, algo que muchos de ustedes habían olvidado, o que ni siquiera habían notado durante la novela. Halis es uno de esos personajes que la cámara muestra brevemente, que pasa por los pasillos con una bandeja, que abre la puerta principal cuando llega una visita, que recoge las hojas del jardín en otoño. Halis es ese tipo de personaje que parece decoración.
Decoración, mi gente. Pero jamás, jamás subestimen a los personajes que parecen invisibles en una telenovela. Jamás, familia. Porque Alice llevaba años, familia, observando todo desde su silencio. Vio cuando Sadakat empezó a maquinar contra Alia. Vio cuando Sihan tomó decisiones que destrozaron el corazón de su cuñada. Vio cuando Shahin se dejó manipular por Ekmel hasta perder a Nare. Vio cuando Kaya cayó en la trampa que le tendieron sus enemigos. Vio cuando Serrin fue obligada a sentarse en mesas de matrimonio con quien no amaba. Vio cada dolor, cada injusticia, cada manipulación, y no pudo hacer nada, nada, mi gente. Porque su misión, la misión que su hermana Fikriye le había encomendado años atrás, era observar, era infiltrarse, era esperar el momento adecuado. ¿Se imaginan ustedes, familia? ¿Se imaginan la tortura psicológica que vivió este hombre? Imagínense ver a su propia sobrina, a Alia, recibiendo un disparo de Sadakat y no poder correr a abrazarla. Imagínense escuchar a su sobrina llorar por las noches en su habitación y no poder entrar a consolarla. Imagínense escuchar las amenazas de Sadakat contra Alia en cada comida familiar y tener que seguir sirviendo el té como si nada. Como si nada, mi gente. Qué brutal forma de vivir. Qué brutal. Y todo esto, lo aguantó por una sola razón. Por una sola razón, familia. Porque sabía que algún día, Fikriye iba a aparecer. Y cuando ese día llegara, él tendría que estar ahí, dentro de la mansión, conociendo cada rincón, cada secreto, cada vulnerabilidad de los Albora. Tendría que estar preparado para proteger a su hermana y a su sobrina cuando llegara el momento de revelar la verdad. ¿Y ustedes saben cómo entró Halis a la mansión Albora hace tantos años? ¿Saben, mi gente? Pues entró por la puerta trasera, presentándose como un humilde campesino que buscaba trabajo. Sadakat, esa mujer que adora rodearse de servidores leales y sumisos, le preguntó si tenía referencias. Y Halis, con esa mirada de hombre humilde que tan bien sabía fingir, le mostró cartas de recomendación que su hermana Fikriye le había conseguido a través de contactos en Estambul. Cartas que, por supuesto, eran totalmente falsas. ¡Totalmente falsas, familia! Pero Sadakat, en su arrogancia, jamás se molestó en verificar, porque para ella, los pobres son pobres. Y los pobres no mienten a las matriarcas como ella. ¡Qué error, Sadakat! ¡Qué error tan grande! Y así durante años, Halis vivió la doble vida más extraña que podría imaginarse. Por el día servía a los Albora con una sonrisa humilde. Por la noche, en la soledad de su habitación de empleado, lloraba. Lloraba por su sobrina Alia. Lloraba por todo lo que veía, y no podía decir. Lloraba por la promesa que le había hecho a su hermana Fikriye. Cuida a Alia desde la sombra. No interfieras. Solo observa. Algún día, yo iré por ella. Algún día sabremos la verdad sobre Boran. Y ese día, tú podrás finalmente abrazarla como el tío que eres. Y ese día, mi gente, ese día estaba llegando. Pero antes de poder cumplir su misión, Halis tenía que enfrentar el momento más difícil de toda su infiltración secreta. Tenía que cruzar la puerta de la habitación de Sadakat, la matriarca a quien había servido durante años, y tenía que decidir si seguir siendo el sirviente humilde o si finalmente alzar la voz y decir ¡basta! Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, con el corazón retumbándole en el pecho como un tambor de guerra, Halis pensaba en su hermana, pensaba en Fikriye, allá abajo, en el despacho, contando por fin toda la verdad. Pensaba en Alia, esa sobrina que él había visto sufrir tanto sin poder consolarla, y pensaba, sobre todo, en Boran, en el muchacho que había confiado en Fikriye antes de morir, en el joven que había muerto dejando esa misión inconclusa de descubrir al traidor del clan, y se dio cuenta, en cada paso que daba hacia la habitación de Sadakat, de que ya no podía seguir fingiendo, ya no podía, familia, ya no podía mirar a Sadakat a los ojos y decirle, sí, señora, como si fuera un perro obediente. Su sangre, la sangre de Fikriye, la sangre que también corría por las venas de su sobrina Alia, exigía justicia, exigía verdad. Y aunque eso significara romper años de fingimiento, aunque eso significara poner su propia vida en peligro, esta vez Halis estaba dispuesto a pagar el precio. Cuando Halis llegó a la mansión, entró por la puerta trasera, como siempre, como un sirviente, como un don nadie. Pero cuando Sadakat lo recibió en su habitación, esa misma habitación a donde casi nadie tiene acceso, ya no lo trató como sirviente, le habló de igual a igual. Y eso, mi gente, eso fue la primera señal de que Halis no es lo que parecía. Halis, necesito que escuches con atención, dijo Sadakat con voz baja. Fikriye, la madre de Alia, está aquí,
y le está contando a mi hijo cosas que no deberían contarse. Tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Halis bajó la mirada, y con esa voz humilde que siempre lo había caracterizado, respondió: sí, señora. Sé a qué se refiere. Yo la había visto hace muchos años, cuando todavía vivía cerca de Estambul. Yo sabía que un día podía aparecer. Ustedes ven, familia. Halis conocía a Fikriye, la conocía desde hace años, y nunca dijo una palabra. ¡Qué barbaridad! Sadakat se sentó en el borde de la cama, agarrándose la cabeza con las manos, y suspiró. Entonces tú sabes, Halis, tú sabes mejor que nadie lo peligrosa que es esa mujer. Tú sabes lo que pasa si ella habla. Tú sabes lo que se viene abajo, ¿verdad? Y Halis, con esa voz suave pero firme, asintió. Lo sé, señora, y por eso vine. ¿Qué quiere que haga? ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! Aquí es donde Sadakat, la matriarca, mostró su verdadero rostro. Su verdadero rostro. Porque esa mujer, esa madre amante de su familia, esa abuela devota de su nieto Denis, esa misma mujer, cuando se trata de proteger sus secretos, no se detiene ante nada, familia. Halis, dijo Sadakat mirándolo fijamente, necesito que Fikriye desaparezca de Mardin, hoy mismo, pero no de la manera que mi hijo Sihan está intentando. Yo no quiero que ella suba a un avión, yo no quiero que ella tenga la oportunidad de volver, quiero que se vaya y que jamás regrese. ¿Me entiendes lo que te digo, Halis? Dios mío del cielo, mi gente. Sadakat estaba ordenando lo impensable, familia. Estaba ordenando que Halis hiciera con Fikriye lo mismo que en otras épocas se hacía con los enemigos del clan. Hacerla desaparecer para que nunca, jamás pudiera contar la verdad. Pero ay, mi gente, ay, porque aquí pasó algo que yo, en mi vida, no me esperaba. Algo que cambió completamente el rumbo de esta historia. Halis, ese hombre humilde, ese hombre que durante años había hecho los trabajos sucios sin chistar. Esta vez, dudó, familia, y con la voz cargada de algo que parecía dolor antiguo, le respondió a Sadakat: señora, yo no puedo hacerle eso a Fikriye. Sadakat se quedó congelada. Nunca en su vida, nunca, Halis le había dicho que no a algo, y por primera vez en años, esa matriarca de hielo sintió que el suelo bajo sus pies se movía. ¿Por qué Halis se negaba? ¿Qué tenía esa mujer Fikriye que provocaba semejante reacción en su hombre más leal? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, familia! ¿Cómo dices, Halis?, preguntó Sadakat con voz cortante. ¿Tú me estás diciendo que no a mí? ¿A mí, Halis? ¿Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? Y entonces, mi gente, entonces vino la confesión que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Halis levantó la mirada. Por primera vez en años, ese hombre humilde levantó la mirada y miró a Sadakat directo a los ojos, y con la voz quebrada le respondió: señora, Fikriye es mi hermana. No, no puede ser, familia. Misericordia divina. Yo cuando escuché eso, yo les juro que tuve que pausar y respirar hondo, mi gente, porque Halis, ese hombre del pueblo, ese empleado de los Albora, era hermano de Fikriye. La sangre de la madre de Alya corría también por sus venas, y eso quería decir que Halis era tío de Alya. Tío, familia, tío. Llevaba años trabajando para los enemigos de su propia sangre, viendo a su sobrina sufrir, sin poder decir nada, sin poder revelar quién era. Agárrense fuerte, porque lo que viene es para infarto. Sadakat se quedó muda. La mujer que siempre tiene una respuesta, la mujer que siempre tiene el control. No supo qué decir. Y Halis, esta vez con la espalda más recta, con la dignidad de quien finalmente puede hablar después de años de silencio, continuó: yo entré a esta casa hace muchos años no por casualidad, señora. Yo entré por una razón. Mi hermana Fikriye me había pedido que cuidara a la familia que su hija Alya algún día formaría parte. Yo entré aquí para protegerlos a todos, pero el precio que tuve que pagar, el precio fue ser cómplice de cosas que no quería ser cómplice, cosas que muchas veces me hicieron llorar en silencio durante la noche. Madre del cielo, mi gente, ¿cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas? Halis, ese hombre que parecía invisible, había sido durante toda la novela un guardián secreto, un guardián que veía sufrir a Alya, que veía a Sihan tomar decisiones erradas, que veía a Sadakat tramar planes oscuros, y no podía decir nada, porque había hecho un pacto con su hermana, un pacto de proteger desde adentro, hasta que llegara el momento de que la verdad saliera a la luz. Y ese momento, mi gente, ese momento había llegado. Mientras tanto,
Mientras Sadakat y Halis vivían esta escena en la habitación principal, ¿saben qué estaba pasando en el despacho? Pues Fikriye había terminado de contar todo lo que tenía que contar sobre Boran. Le había contado a Alia y a Sihan que su esposo había muerto no en un accidente común, sino que estaba investigando una traición dentro de los Albora. Le había contado que Boran tenía pruebas documentadas, de que alguien en la familia había estado vendiendo información al clan rival, los Baibars. A los enemigos, familia, a los enemigos. Sihan, al escuchar esto, sintió que se le caía el mundo encima. ¿Quién? ¿Quién dentro de su sangre había sido capaz de semejante traición? ¿Su tío Ekmel? ¿Su hermano Shahin? ¿Acaso su propia madre Sadakat? La cabeza le daba vueltas. ¡Vueltas, mi gente! ¿Y esas pruebas, mamá?, preguntó Alia con la voz temblorosa. ¿Esas pruebas todavía existen? Fikri sonrió, una sonrisa triste, pero al mismo tiempo cargada de victoria, y respondió: sí, hija, existen, y están en un lugar muy seguro, un lugar donde Boran las guardó antes de morir. Yo soy la única persona en este mundo que sabe dónde están, y por eso, Sihan Bey, por eso usted no debe expulsarme de Mardin. Si yo me voy, esas pruebas se van conmigo, y la verdad sobre la muerte de su hermano, la verdad sobre quién traicionó a su sangre, esa verdad jamás verá la luz. Increíble, increíble, familia. La jugada maestra de Fikriye, la jugada maestra. Esa mujer que Sihan había subestimado, que Sadakat quería eliminar, que toda la familia había mirado por encima del hombro. Esa mujer tenía en sus manos el poder de cambiar todo el destino del clan Albora, y lo sabía perfectamente. Sihan, al darse cuenta de esto, hizo algo que jamás creímos que haría. Se acercó a Fikriye, esa mujer a la que apenas unas horas antes le había puesto un pasaje de avión en la mano, y se inclinó. Se inclinó, mi gente. Sihan Albora, el patriarca orgulloso, inclinó la cabeza ante Fikriye y le dijo: le pido perdón por haberla querido echar de esta casa. Le pido perdón por haber creído que podía manejarla como un asunto menor. Por favor, le suplico que se quede. Le suplico que me ayude a descubrir quién traicionó a mi hermano. ¡Qué escena, familia! ¡Qué escena! Yo les juro que se me erizó la piel. ¡Se me erizó! Alia, viendo a Sihan así, viendo por primera vez a ese hombre orgulloso pidiendo perdón, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió respeto. Sintió que ese hombre, a pesar de todos sus errores, a pesar de todo su machismo, era capaz de aprender, era capaz de cambiar. Y eso para Alia fue como agua en el desierto. Pero ay, mi gente, ay, porque mientras esta hermosa escena ocurría en el despacho, mientras Sihan se humillaba ante Fikriye y Alia descubría una nueva faceta de su cuñado, Sadakat estaba abajo, planeando lo impensable, porque aunque Halis se había negado a hacerle daño a su hermana, Sadakat no es de las que aceptan un no como respuesta. No es, familia, no es. Esa mujer empezó a maquinar, a pensar, a planear, y mientras Halis se retiraba de la habitación con el corazón roto, prometiendo que protegería a Fikriye con su vida, si era necesario, Sadakat tomó el teléfono nuevamente y marcó otro número, un número aún más oscuro, un número que la conectaba directamente con personas que podían hacer trabajos que Halis ya no estaba dispuesto a hacer. «Necesito un favor», susurró Sadakat al teléfono. «Necesito que una mujer desaparezca de Mardin esta noche. Le voy a pagar lo que sea necesario». Se vino todo abajo. Se vino todo abajo, mi gente, porque Sadakat estaba a punto de iniciar una guerra que iba a sacudir los cimientos del clan Albora. Pero, esperen, familia, esperen, porque Halis, ese hombre humilde que acababa de revelar su verdadera identidad, no salió de la habitación de Sadakat por casualidad. No, mi gente, no. Halis salió con un objetivo claro, y ese objetivo era advertir a su hermana, avisarle, protegerla. Halis caminó por los pasillos de la mansión con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Sabía que el tiempo era poco, sabía que Sadakat ya estaba haciendo movimientos peligrosos, y sabía también que tenía que escoger sus palabras con mucho cuidado, porque si Sihan se enteraba de quién era él en realidad, las consecuencias podían ser catastróficas. ¡Catastróficas, familia! Cuando llegó al despacho, tocó suavemente la puerta. Fikriye, al verlo entrar, palideció, porque ella lo reconoció inmediatamente, mi gente, y entendió, con el corazón en la garganta, que su hermano había estado allí, durante todos esos años, viendo crecer a su sobrina Alia, viendo sufrir a su sobrina, sin poder decir nada. «Halis», murmuró Fikri, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Mi hermano? ¿Eres tú?» Sihan y Alia, al escuchar esto, se quedaron petrificados. «¡Petrificados, familia!» Sihan miró a Halis.
ese hombre que llevaba años a su servicio, con los ojos llenos de asombro. ¿Halis era hermano de Fikrille? ¿Halis era tío de Alya? ¿Cuántos secretos más estaban a punto de salir a la luz? Halis, ya sin esconder más nada, abrazó a su hermana. La abrazó después de tantos años. Y luego, mirando a Alya con los ojos llenos de lágrimas, le dijo unas palabras que la quebraron por completo. Sobrina mía, perdóname. Perdóname por haber estado tantos años cerca de ti, sin poder decirte quién soy. Perdóname por haberte visto sufrir y no haber podido hacer más. Pero estoy aquí. Ahora estoy aquí. Y voy a proteger a tu madre con mi vida si es necesario. ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! Yo en este momento ya no podía contener las lágrimas. No podía, familia. Era demasiada emoción junta. Alya, esa mujer que se había sentido tan sola en Mardin, que había llegado creyendo que no tenía familia en estas tierras. Ahora descubría que tenía un tío que la había cuidado desde las sombras durante todo este tiempo. Un tío que había soportado años de humillaciones por protegerla. Alya se levantó, caminó hacia Halis y por primera vez en su vida abrazó al hermano de su madre. Lo abrazó con tanta fuerza, con tanto cariño, que las paredes de la mansión Albora parecieron temblar. Porque ese abrazo era el inicio del fin de todos los secretos. El inicio del fin, familia. Pero Halis, con la urgencia clavada en el pecho, no permitió que el momento se prolongara. Sabía lo que se avecinaba, y con la voz baja, mirando a Zihan, le dijo lo que tenía que decirle. Zihan Bey, su madre acaba de hacer una llamada peligrosa. Mi hermana está en peligro. Esta noche, alguien va a intentar hacerle daño. Tenemos que sacarla de esta casa ahora mismo. Dios mío del cielo, familia. La cosa se puso terrible. ¡Terrible, mi gente! Zihan, al escuchar esto, sintió que el corazón se le partía. Su propia madre, estaba planeando un crimen dentro de su casa. Y él como patriarca del clan, tenía la obligación de impedirlo. Pero al mismo tiempo, tenía que enfrentarse a su madre, a la mujer que lo había dado a luz, a la mujer que él, a pesar de todo, todavía amaba. ¿Está seguro, Halis?, preguntó Zihan con la voz quebrada. ¿Está completamente seguro de lo que escuchó? Halis asintió con tristeza. Sí, Zihan Bey. Su madre ya dio la orden. Tenemos pocas horas, quizás minutos. Y aquí, mi gente, aquí vino el momento más devastador de toda esta secuencia. Porque Zihan tomó una decisión que iba a marcar su vida para siempre. Tomó el teléfono y llamó a las autoridades. A las autoridades, familia. Pidió protección para Fikrille. Pidió que un grupo de gendarmes se trasladara a la mansión inmediatamente. Y al mismo tiempo, en otra línea, llamó al abogado de la familia para preparar todo lo necesario para confrontar legalmente a quien intentara hacerle daño a Fikrille. Zihan estaba dispuesto a denunciar a su propia madre, si era necesario. A su propia madre, mi gente, para proteger a la mujer que tenía las pruebas del asesinato de su hermano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerza! ¡Qué transformación de personaje! Alya, viendo a Zihan tomar esas decisiones, viendo a ese hombre por fin enfrentar a su familia por la verdad, sintió que algo dentro de ella se movía. Se movía, familia. Ese sentimiento que llevaba meses tratando de negar. Ese sentimiento que había aparecido tímidamente cuando Zihan la había sorprendido aquí, allá, en 1000 pequeños gestos. Ese sentimiento ahora era imposible de ignorar. Alya, en ese mismísimo momento, en medio del caos, en medio del peligro, miró a Zihan y se dio cuenta de que lo respetaba profundamente. Y donde hay respeto profundo, el amor tarde o temprano hace su aparición. Pero, ¡ay, mi gente! ¡Ay! Porque ese era apenas el principio del final. Porque cuando Sadakat se enteró de que Zihan había llamado a las autoridades, cuando esa mujer se enteró de que su propio hijo se había puesto del lado de Fikrille, en contra de ella, la furia que se desató fue épica. Épica, familia. ¡Virgen Santísima! ¡Virgen Santísima, mi gente! Porque lo que estaba a punto de ocurrir en esa mansión iba a quedar grabado en la memoria del clan Albora para siempre. Para siempre, familia. Y para entender la magnitud de lo que se venía, necesitamos comprender quién es realmente Sadakat. Porque muchos de ustedes, mi gente, han visto a Sadakat como simplemente una villana, como una mujer mala, como la suegra de Pesadilla. Pero Sadakat es mucho más que eso. Muchísimo más, familia. Sadakat es la heredera de una tradición ancestral que se remonta siglos atrás. Generaciones y generaciones de mujeres, Albora le pasaron, como una corona invisible, la responsabilidad de proteger el nombre familiar a cualquier precio. A cualquier precio, familia. Y cuando digo cualquier precio,
No estoy exagerando. Sadakat creció escuchando historias de tatarabuelas que habían envenenado a enemigos en cenas familiares, de bisabuelas que habían organizado desapariciones para silenciar bocas peligrosas, de abuelas que habían sacrificado a sus propios hijos en el altar del honor del clan. Ese era el mundo en el que Sadakat se formó. Ese era su universo, mi gente. Y por eso entiendan ustedes, cuando Sadakat tomó el teléfono para ordenar la desaparición de Fikri, no lo hacía por simple maldad. No, familia, no. Lo hacía porque, en su lógica retorcida, en su mente ancestral, ese era su deber como matriarca, su deber como guardiana de los secretos Albora. Porque si Fikriye hablaba, si Fikriye revelaba todo lo que sabía, no solo caería un traidor dentro de la familia, caería el imperio entero, caería el respeto, caería el miedo que mantenía a las tribus rivales a distancia, caería el poder económico construido durante décadas, caería, mi gente, caería el legado de Sadakat. Y para esa mujer, perder el legado era peor que perder la vida. Peor, familia. Pero ay, mi gente, ay, porque Sadakat, con todo su poder, con toda su astucia, con toda su tradición ancestral, no había contemplado una variable crítica. Familia, no había contemplado que su propio hijo, su preciado Sihan, el patriarca al que ella misma había moldeado para liderar el clan, finalmente iba a despertar y darse cuenta de que su madre llevaba años manejándolo como una marioneta, familia. Y ese despertar iba a sacudir a Sadakat hasta los cimientos. Cuando Halis se retiró de la habitación de Sadakat, después de negarse a hacerle daño a su propia hermana, Sadakat se quedó sola, completamente sola. Y por primera vez en muchos años, esa mujer fuerte sintió miedo real, miedo profundo, porque Halis nunca en años le había dicho que no a algo. Y si Halis se atrevía a desafiarla, eso significaba que algo muy grave estaba ocurriendo, algo que ella, con toda su sabiduría ancestral, no había logrado prever. Sadakat se acercó a la ventana de su habitación y miró hacia el patio de la mansión. Vio las luces de los gendarmes empezando a llegar. Vio a su hijo Chihan a través de las ventanas del despacho, abrazando protectoramente a Fikri y a Alia. Vio a Halis tomando posición como guardián y entendió, con cada hueso de su cuerpo, que el imperio que ella había construido durante décadas estaba derrumbándose en cuestión de horas. Derrumbándose, mi gente, como un castillo de arena ante la marea. Y entonces Sadakat tomó una decisión propia de las matriarcas Albora de antaño, una decisión que iba a poner a prueba la lealtad de toda su familia. Decidió que si su hijo Sihan la había traicionado al ponerse del lado de Fikriye, ella iba a usar todas sus armas para recuperar el control. Todas sus armas, familia. Iba a llamar a sus aliados ocultos. Iba a despertar a viejos enemigos. Iba a sacar del armario secretos enterrados que podían destruir a Alia, a Sihan, a todos. Si el imperio Albora iba a caer en llamas. En llamas, mi gente. Y ella misma encendería el fósforo si era necesario. Se miró al espejo. Esa misma mujer que durante toda la novela había mantenido su porte aristocrático intacto, y vio reflejada a una desconocida. Vio a una mujer despeinada, con los ojos rojos de furia contenida, con las manos temblándole por primera vez en años, y se dijo a sí misma, en voz baja pero firme, como quien jura ante un altar sagrado: si esto es guerra, Sihan, entonces guerra tendrás. Pero recuerda una cosa, hijo mío, recuerda una cosa: en las guerras de los Albora no hay ganadores, solo hay sobrevivientes. Y yo prefiero ver esta mansión incendiada antes que entregársela a la mujer que ha venido a robarme todo lo que construí. ¡Se viene la guerra, familia! ¡Se viene la guerra! Y Sadakat, con esa determinación de matriarca acorralada, con esa furia de leona herida, con esa desesperación de quien ya no tiene nada que perder, salió de su habitación dispuesta a confrontar a Tihan de una manera que nadie, absolutamente nadie, en esa mansión esperaba. Sadakat bajó las escaleras como un huracán, mi gente. Entró al despacho sin tocar, con los ojos echando chispas, y se encontró con la escena más devastadora que podía imaginar. Su hijo Sihan, abrazando a Alia en señal de apoyo, con Halis y Fikriye a su lado, y un grupo de gendarmes que acababan de llegar. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Sadakat, con esa voz que helaba la sangre. Sihan, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a traer a las autoridades a mi casa? Y Sihan, mi gente, Sihan se levantó, caminó hacia su madre, y por primera vez en su vida, le habló con la voz firme, sin titubear, sin esa reverencia que siempre le había mostrado a la matriarca del clan.
Madre, sé lo que hiciste. Sé que llamaste a alguien para hacerle daño a Fikrille. Y no voy a permitirlo. No voy a permitirlo. Madre, ni siquiera de ti. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¡Familia! Yo se los juro que se me hizo un nudo en la garganta. ¡Un nudo! Porque Sadakat, esa mujer de hielo, esa matriarca todopoderosa, por primera vez en muchísimos años, se quedó sin palabras, mi gente. Y los ojos, esos ojos que jamás habían llorado en público, se le llenaron de lágrimas. Sihan, murmuró Sadakat, hijo mío, ¿qué te ha hecho esa mujer? ¿Qué te ha hecho que me hace traicionar a tu propia sangre? Pero Sihan, mi gente, Sihan ya no era el mismo hombre. Ese momento de revelación lo había cambiado para siempre. Y respondió con una claridad que cortó el aire. Madre, no es Fikrille la que me hace nada. Soy yo. Yo que finalmente entendí que durante años, durante toda mi vida, he confundido la lealtad con la complicidad. He confundido el silencio con el respeto. He confundido proteger con controlar. Y ya no quiero ser ese hombre. Madre, ya no quiero. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Sihan! Por fin, familia. Por fin Sihan se transformaba en el hombre que todos necesitábamos que fuera. Sadakat, al escuchar esto, supo que había perdido la batalla. Por lo menos esta batalla. Pero esa mujer no se rinde tan fácilmente, mi gente. ¡No se rinde! Con la dignidad herida, pero todavía intacta, dio media vuelta y subió las escaleras. Y mientras subía, susurró para sí misma una frase que dejó a Halis temblando. Una frase que iba a determinar el futuro de toda la familia. Esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Y ay, mi gente, ay. Porque cuando Sadakat dice que algo no termina, créanme con cada hueso de su cuerpo. No termina. Esa mujer tiene recursos, tiene contactos, tiene siglos de tradición de venganzas familiares grabados en el ADN. Y ahora, con su hijo Sihan poniéndose del lado de los extranjeros, con su autoridad cuestionada por primera vez en años, Sadakat se preparaba para la guerra, una guerra interna que iba a destrozar a los Albora desde adentro. Mientras tanto, Fikrille, ahora protegida por los gendarmes, ahora con su hermano Halis a su lado, ahora con su hija Alia finalmente conociéndola, decidió revelar la pieza final del rompecabezas, la pieza que iba a cambiar todo, la pieza que iba a hacer caer al verdadero traidor del clan Albora, Sihan Bey. Alya, antes de que continúen, necesitan saber algo. El cómplice de Boran, la persona que durante años estuvo vendiendo información a los Baibars desde adentro de esta familia, no era hombre, era mujer. Y todavía vive aquí, en esta casa. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser, familia! ¿Una mujer? ¿Una mujer fue la traidora del clan? ¿Quién? ¿Quién podría ser? Mi cabeza estallaba de teorías. ¿Sadakat? La propia Sadakat. ¿Era posible que la matriarca hubiera sido la traidora durante todos estos años? ¿O era Nare, la rebelde que siempre cuestionó las tradiciones? ¿O era Serrin, esa mujer ligada al pasado del clan? ¿O era Fidan, esa pariente cercana siempre dividida? ¿Quién? Fikrille. ¿Quién? Pero Fikrille, esa mujer experta en construir suspenso, esa mujer que llevaba años cargando con este secreto, decidió esperar, decidió no revelar el nombre todavía, y miró a Sihan con esa calma escalofriante de siempre, y le dijo, mañana le diré el nombre. Esta noche estoy demasiado cansada, y necesito que usted, Sihan Bey, esté preparado emocionalmente para escucharlo, porque cuando le diga quién es la traidora, su mundo se va a quebrar en 1000 pedazos. Agárrense fuerte, mi gente, porque la cosa apenas empieza. Apenas empieza. Esa noche, mientras la mansión Albora se llenaba de gendarmes que protegían a Fikrille, mientras Halis abrazaba a su sobrina Alia por primera vez en años, mientras Sihan procesaba todo lo que había descubierto, mientras Sadakat tramaba en su habitación, mientras Nare lloraba sin saber qué hacer, mientras Shahin se enteraba de los acontecimientos a través de mensajes desesperados, mientras Kaya y Serrin se preguntaban qué estaba pasando, toda la mansión Albora se preparaba para el amanecer más devastador de toda su historia. Y Alya, mi gente, Alya, en medio de toda esa tormenta, encontró un momento para acercarse a Sihan, para mirarlo a los ojos, para decirle algo que ninguno de los dos esperaba escuchar. Gracias, Sihan. Gracias por escoger la verdad. Gracias por escogerme, a mí. Y Sihan, ese hombre que durante tantos capítulos había evitado mostrar sus sentimientos, esta vez no se contuvo. La miró con esos ojos llenos de emoción contenida y le respondió con voz suave, Alya, yo siempre te escogí, solo que no sabía cómo decírtelo. Y casi cometí el error más grande de mi vida, intentando proteger lo que solo podía pertenecerte a ti. Tu verdad, tus decisiones, tu vida.
Ay, mi gente. Ay, mi gente. Eso fue una declaración de amor disfrazada de disculpa. Una declaración de amor. Yo se los juro, familia, me derretí completamente. Y así, mi gente, así terminó este capítulo inolvidable. Un capítulo que cambió todo. Un capítulo donde Di-Han, al intentar expulsar a Fikriye creyendo que protegía a Alia, terminó descubriendo verdades que iban a hundir a su propia familia. Un capítulo donde Halis, ese hombre invisible, reveló ser tío de Alia y guardián secreto durante años. Un capítulo donde Sadakat mostró su verdadero rostro, dispuesta a matar para proteger sus secretos. Un capítulo donde Alia, finalmente, recuperó el derecho de saber, el derecho de decidir, el derecho de ser tratada como adulta. Y un capítulo donde Zihan, ese hombre orgulloso, aprendió que el amor verdadero no es controlar, es confiar. Pero, mi gente, esto apenas empieza, porque mañana Fikriye va a revelar el nombre de la traidora, y ese nombre, según ella misma advirtió, va a quebrar el mundo de Zihan en 1000 pedazos. ¿Quién será? ¿Será Sadakat, la propia matriarca? ¿Será alguien que jamás sospechamos? ¿Cómo va a reaccionar Zihan al saber la verdad? ¿Cómo va a defenderse la traidora cuando la descubran? ¿Y qué pasará con Alia ahora que tiene a su madre y a su tío Halis a Halis? Necesito que vengas. ¿Su lado? ¡Familia! Dejen sus teorías aquí abajo en los comentarios. Yo quiero saber qué piensan. ¿Creen que la traidora es Sadakat? ¿Creen que Zihan finalmente le confesará su amor a Alia? ¿Creen que Fikriye debería ser perdonada por haber abandonado a Alia cuando era pequeña? ¿Qué nota del 0 al 10 le darían a Zihan después de su transformación en este capítulo? ¿Y qué nota le darían a Sadakat después de mostrar su lado más oscuro? Yo quiero saber todo lo que piensan, mi gente. Todo. Dejen su respuesta aquí en los comentarios. Den like para seguir trayendo más videos de la telenovela. Compartan este video con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y suscríbanse al canal, porque lo que viene no se lo pueden perder. Porque el nombre de la traidora, familia, el nombre de la traidora va a sacudir a Mardin entero. Misericordia con lo que se viene. Misericordia divina. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, en el clan Albora, nadie es lo que parece. Nadie.